encontramos en el Complejo Cultural La Trocha del municipio de Mercedes para realizar el acto de entrega de móviles y motos policiales para reforzar la seguridad en el distrito, además de un camión para la recolección de reciclables y de bicicletas del programa Naturaleza en Bici. Se encuentran presentes el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El señor intendente de Mercedes, Juani Ustarroz. Y el señor ministro de Seguridad de la provincia, Javier Alonso. Agradecemos la presencia de miembros del gabinete municipal y provincial, autoridades legislativas, autoridades policiales, invitados especiales, familias, vecinas y vecinos. Para comenzar, vamos a escuchar las palabras de bienvenida del intendente de Mercedes, Juani Ustarroz. Muy buenos días, bienvenido gobernador, bienvenido ministros, bienvenidos funcionarios, ministras, bienvenidos a representantes de distintas instituciones, de sindicatos, del Poder Judicial, Cámara Económica, Sociedad Rural, sociedades de fomentos, clubes y a los vecinos de Mercedes. Quiero empezar agradeciendo porque cuando hablamos de seguridad siempre tenemos un déficit, porque no existe el delito cero, porque cualquier delito conmueve a cualquier ciudad y lógicamente nosotros no estamos exentos de situaciones delictivas durante estos tiempos. Ahora, el hecho concreto de que hoy recibamos 6 patrulleros, un patrullero para la policía rural, que recibamos también 6 motos, que se incorporen 20 policías más a nuestra ciudad. Es un hecho concreto que viene en consonancia con toda una gestión que se viene dando. Nosotros estaba mirando algunas estadísticas, siempre cuando se habla de seguridad no se recomienda hablar de estadística, pero a veces algún número puede servir para ilustrar la idea, ¿no? Y nosotros teníamos en el 2019, que fue el año con más delitos, 756 delitos, y la importancia y la intervención del Estado, y en particular de la provincia, porque nosotros, si analizamos los recursos, la inversión concreta en los dispositivos de seguridad, tenemos que en el 2023 recibimos 14 patrulleros. Tenemos que en el 2024 recibimos 6 patrulleros para la policía rural y hoy esto. Evidentemente, cuando uno analiza los números, podríamos decir que hemos mejorado, que nunca vamos a estar satisfechos, porque siempre hay un largo camino por recorrer, que además de estos recursos también hemos ido incorporando un laboratorio, hemos ido incorporando cada vez más cámaras de seguridad. Hoy estamos en el orden de las 700 cámaras de seguridad y nos proponemos llegar a 1000 cámaras de seguridad a fin de año. Cámaras que funcionan muy bien. Hace poco volví a participar de un grupo de WhatsApp donde se ve el trabajo diario de la Secretaría de Seguridad, a quienes quiero felicitar. Pero por supuesto, la seguridad no es solamente, aunque tal vez es uno de los ejes más importantes, la inversión en patrulleros, en cámaras, en más policías, sino también un proyecto de ciudad, un proyecto de provincia, donde haya políticas integrales. Y recién nosotros venimos
de la zona de Mutis, Lopardo, 12 de octubre, donde en breve vamos a estar inaugurando un centro de día que la verdad que cuando uno lo recorre, que es lo que hicimos recién con el gobernador, encuentra la importancia del Estado en la inversión en las políticas sociales. Y quiero agradecerle a Romina Barrios de Opisu el enorme trabajo, porque no solamente el centro Néstor Kirchner, sino también estamos construyendo un espacio de primera infancia, que es el número 11 que va a tener la ciudad. Intervenciones en las plazas, intervenciones en la comunidad. Hoy, junto a la provincia y fundamentalmente junto al Comilú, estamos también con muchas obras de infraestructura, cloacas, agua. Eso para nosotros realmente es muy importante, un pluvial que estamos haciendo con la provincia, que es una obra, yo digo, una obra de siglo, porque hace muchísimo tiempo la ciudad venía demandando esto, como así también la ampliación de la planta depuradora, y se está haciendo. Y se está haciendo en un contexto muy difícil, porque nosotros en abril, los municipios, hemos recibido menos coparticipación, y eso por la macroeconomía. Hemos recibido 18 puntos menos. Hoy la actividad económica, yo estuve en la sociedad rural, hablaba hace poco con la Cámara Económica de nuestra ciudad, y la actividad económica está bastante paralizada, y eso genera muchas dificultades. Entonces, la necesidad de hacer un abordaje integral a la seguridad, de pensar en políticas públicas sociales, en políticas educativas. Ahí en el Centro Cultural Néstor Kirchner demoramos un poco para abrirlo, pero estamos haciendo un proceso participativo junto a los jóvenes, fundamentalmente a los adolescentes que necesitan de más espacio. Y hoy me confirmaba el ministro de Educación que estuvo presente que vamos también en ese espacio, entre otros dispositivos, a abrir una secundaria técnica, una secundaria profesional. Estamos también en esto de la integralidad en la Avenida 2, construyendo junto a la provincia un centro de salud que también habla a las claras de una inversión muy importante en salud. Y estuvimos presentes en el COSAPRO, en Mar del Plata, y quiero hacer un reconocimiento a una compañera, a Mariana Dano. Pueden aplaudir, hasta pueden ponerse de pie. Una gran compañera que se nos fue, joven, hace poco, y que es el símbolo de lo más importante de los proyectos, que son las trabajadoras y los trabajadores. Los dirigentes pasamos, pero quienes ponen el cuerpo todos los días son nuestros trabajadores. Así que un enorme reconocimiento. Hoy el primer acto público que hacemos, y sabemos que estaría con su sonrisa acá. Así que, gobernador, agradecerle el acompañamiento, pedirle a toda la ciudad que nos unamos en lo importante, que nos unamos en el trabajo, que participemos de las instituciones, que hoy nos toca atravesar un contexto muy difícil. Tenemos muchas obras paralizadas por el gobierno, todas las obras paralizadas por el gobierno nacional. Muchas las estamos reencauzando con la provincia, pero lo mismo que le pasa a la provincia es lo que nos pasa a los municipios. Los recursos son finitos. Si se eximen de impuestos a quienes tienen mayor capacidad contributiva, eso atenta contra la idea de comunidad, contra la idea del bien común, y creo que eso es lo importante, ¿no? Poder trabajar, poder convocarnos, poder unirnos, poder escucharnos, poder planificar qué ciudad queremos y avanzar. Así que
bienvenido y muchísimas gracias. Muchas gracias, Intendente, por sus palabras. Querido Intendente, Juani, muchas gracias por tu labor cotidiana con este tema. Nosotros tenemos una política de seguridad provincial, nuestra policía es provincial, pero el gran desafío fue construir una política provincial que cobre vida, que se contextualice en cada uno de los 135 municipios. Para eso trabajamos mucho con cada uno de los distritos y Mercedes tiene un intendente que sin duda entre sus principales prioridades es la seguridad, así que es un lujo trabajar con todo el equipo de la Secretaría a lo largo de todos estos años y esto nos ha permitido planificar una estrategia. Hoy están recibiendo 20 oficiales de policía. Yo quiero que le demos un aplauso fundamentalmente a las familias de estos 20 oficiales de policía. Porque a todos nos preocupa la seguridad, pero hay algunas familias que ofrecen lo más sagrado que tienen, que son sus hijos, para cuidarnos a todos. Ellos hicieron un largo proceso. Veo acá a los compañeros que nos ayudaron con el reclutamiento, tuvieron que ir a estudiar lejos y después estuvieron trabajando 1 o 2 años en el conurbano, en lugares más difíciles que Mercedes, y todo en un proceso de práctica profesional, guiados por policías más antiguos que lo fueron orientando también en su trabajo y hoy están altamente capacitados para trabajar acá. Así que tenemos una etapa de profesionalización, de capacitación que está dando resultados, que viene a nutrir, en este caso, el cuerpo de policía de Mercedes. Cuerpo que en los años anteriores también agrandamos con nuestra policía rural, nuestra querida policía rural, más de 41 efectivos que van a recibir una nueva patrulla, que se suman a las 6 que ya tenían. Y todo ese es un trabajo de una planificación aceitada. La verdad que nadie mejor que el intendente conoce lo que sucede en cada uno de los barrios y cada uno de los barrios tiene una estrategia policial específica. Por eso las patrullas, camionetas, por eso autos, por eso motos, policías que están entrenados para las motos, motos que pueden andar por caminos rurales también. Entonces, todo este equipamiento es posible gracias a una decisión de nuestro gobernador de priorizar el tema de seguridad por otras partidas. Lamentablemente sufrimos el abandono del gobierno nacional y el incumplimiento del Fondo de Fortalecimiento Fiscal que le quitó a la provincia de Buenos Aires 750.000 millones de pesos. Una vez más le decimos a Milei, presidente, devuélvale a la provincia los fondos que son de los bonaerenses, no son del gobernador, no son de este ministro, son 10.000 patrulleros que podrían estar en la calle de la provincia y que no están porque ilegalmente usted no nos gira los fondos. Se juntó un fondo de 170.000 millones que se corresponden con estas patrullas, con estas motos, 750 patrulleros, 700 motos, fondos que se giraron a todos los municipios, incluido Mercedes, para que también el intendente los invierta conforme su criterio, su mejor criterio, porque como yo les decía, nadie mejor que él conoce el distrito. Eso da cuenta de una coordinación, de una articulación que hacemos con todos los municipios. Más allá del signo político que los gobierne, trabajamos juntos. Y eso fue lo que nos permitió reducir las estadísticas criminales. Bien decía Juani que a veces es desagradable hablar de estadísticas, pero nosotros hacemos política pública y estamos construyendo de la seguridad no un capricho de un gobernador, sino una política de Estado que tenemos que trabajar con los intendentes, con la justicia, nos acompañan autoridades judiciales, con quienes estamos agradecidos también del trabajo conjunto que hacemos. Y eso fue lo que nos permitió que a lo largo del año pasado tengamos el segundo año con menos homicidios en la provincia de Buenos Aires en los últimos 25 años. Y estos primeros años, estos primeros meses, hemos reducido 14% los homicidios respecto del año pasado. Bajamos de un promedio de 1.000 homicidios por año que tenía la provincia de Buenos Aires y que no se podían reducir a un promedio de unos 800 homicidios por año. 800 personas que son asesinadas, que nos duelen, que lo único que hacen es ratificar nuestro compromiso para seguir trabajando, pero no es lo mismo que bajemos las estadísticas a que las estadísticas suban. Y eso da cuenta de un trabajo de mucha gente, de mucho compromiso, no solo de esta policía, de patrullar las calles. El intendente hablaba de los patrulleros
que nosotros incorporamos. Todo este patrullero está asociado a una tecnología que hace que el intendente, cuando uno de ustedes llama al 911, pueda enterarse en tiempo real de esa emergencia. Y entonces todo el equipo de la Secretaría puede acompañar el abordaje de esa emergencia. Y tiene una tecnología que nos permite saber a dónde está cada uno de los patrulleros. Tienen un rastreador satelital que nos indica dónde está cada patrullero y nos indica cuántos kilómetros recorren. Y ¿saben una cosa? En las últimas 4 horas, los patrulleros de la policía recorrieron el 75% del territorio urbano. El 75% del territorio lo recorremos cada 4 horas. No es lo mismo eso a que no se patrulle. Y después, bien decía el intendente algo que nosotros decimos mucho, ¿no? Nosotros podemos invertir en policía, en capacitación, en profesionalización, en equipamiento, pero si la sociedad decide resolver las cosas a los tiros y matarse entre ellas, no hay nada que la policía pueda hacer. Para eso necesitamos una comunidad cohesionada. Para eso necesitamos que los pibes nuestros estén lejos de la droga y estén en los EDI, estén en las escuelas, estén en los clubes de barrio. Nosotros necesitamos entender que la seguridad la hacemos los ciudadanos. Y por eso es importante marcar lo que está bien de lo que está mal. Necesitamos que los pibes tengan proyectos, que tengan sueños. Hace poquito desbaratamos una organización criminal, la semana pasada, ayer presentábamos los resultados, más de 140 kilos de cocaína que estaban acopiados en Rodríguez, que se vendían en Cava, que vinieron desde Bolivia. 2.600 kilómetros hicieron. Nosotros no podemos poner policía bonaerense en la frontera norte por donde ingresa la droga. El principal problema de la droga, el principal problema de la provincia es la droga. Y nosotros necesitamos que la justicia federal, que las fuerzas federales, que el gobierno nacional nos ayuden a impedir que la droga llegue a la provincia de Buenos Aires. Señor presidente, necesitamos ese esfuerzo. Trabajamos mucho con la ministra de Seguridad, con quien tenemos muchas diferencias políticas, ideológicas, pero nosotros trabajamos mucho en conjunto para poder desarmar estas bandas criminales que traen la droga a la provincia, que la distribuyen en la provincia y que envenenan a nuestros pibes, pero envenenan nuestros barrios de violencia. Entonces, combatiendo el narcotráfico es como estamos también logrando bajar esa violencia. Somos intolerantes con los puntos de venta de droga. Estamos trabajando mucho con la justicia para lograr estos resultados. En este lugar, con la justicia federal y la justicia provincial, que también nos acompañó Juan, hicimos un debate sobre cómo perseguir a las organizaciones de narcotráfico con la justicia federal, la justicia provincial. Entonces, empezamos una campaña electoral. Van a escuchar hablar de baño de sangre, de meter bala, de un montón de frases grandilocuentes que parecen que todo se resuelve en 2 días. La única forma de resolver esto es con educación, con trabajo, con familia, con valores y con una policía comprometida y profesional, equipada, como estamos haciendo. Yo los invito a que sigamos construyendo una política de seguridad más humana, una ciudad más humana, donde cuidemos a los vecinos y vamos a estar mejorando la seguridad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, ministro. Axel Kicillof. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Juani, por recibirnos de nuevo hoy en un día tan importante para quienes tenemos una convicción vinculada con la justicia social, vinculada con la producción, con el trabajo, con la soberanía. Bueno, en este país, en Argentina, eso tiene 2 nombres principalmente, pero hoy estamos recordando a una exponente histórica que además es una figura mundial, que creo que peronistas y no peronistas saben reconocer la importancia que ha tenido para nuestra historia, para nuestra cultura, para nuestra identidad nacional. Hoy recordamos el natalicio de Eva Duarte de Perón. De Evita. Y la verdad, Juan, que estar acá en Mercedes recorriendo un centro deportivo, cultural, educativo, porque va a tener ahí elementos educativos, acompañando también la entrega de equipamiento, de ropa, de vestimenta para los trabajadores y trabajadoras de nuestro sistema de reciclaje, de recolección diferenciada. Siempre lo digo porque algunos dicen, bueno, los cartoneros. Yo lo que digo son laburantes de la provincia de Buenos Aires
que tienen que tener condiciones dignas de trabajo, y eso implica, por supuesto, conciencia de la ciudadanía, comprensión para que la separación de residuos, que es algo tan obvio, tan sencillo, que a veces nuestros pibes y pibas nos enseñan o nos acompañan en la separación de residuos, en el cuidado, decía el Papa Francisco, de la casa común del planeta. Pero bueno, eso requiere un Estado que esté presente, que haya circuitos de recolección, así que hoy, y que haya trabajadores y trabajadoras que además capaciten en esto, así que hoy trayendo el equipamiento, trayendo la vestimenta, trayendo también, bueno, ya está funcionando hace algún tiempo, así que Juani, muy contento, un camión para la recolección diferencial de residuos urbanos, que bueno, que va a servir para combatir algo que todos conocemos en la Argentina, menos uno, que es el calentamiento global, los problemas que hay ambientales, menos uno, ¿no? Que se niega a escuchar, se niega a ver, tenemos un cambio climático que, miren, el menos avispado y el menos consciente de estas cosas se da cuenta que, bueno, que tuvimos un tornado en Bahía Blanca, que luego inundaciones, que en toda la provincia de Buenos Aires pasan cosas que no pasaban nunca con el clima que está cambiando, se llama cambio climático, Milei, y se combate trabajando todos los días con las cuestiones ambientales. Tenemos un ministerio de ambiente que proporciona también una biblioteca para capacitación. La verdad que un día en donde el homenaje a Evita lo hacemos con el micrófono, con las palabras, pero también con la práctica de todos los días. Así que gracias, Juani, por el trabajo que haces. En homenaje a Evita, vamos a decir, seguimos tus pasos. Luego, también esta inversión importantísima, histórica, en materia de equipamiento para la policía de la provincia de Buenos Aires, para la seguridad. Cuando nosotros llegamos a la provincia, ahí en 2019, la verdad que nos encontramos con una situación desoladora, calamitosa. El equipamiento de la policía de la provincia parecía esas imágenes que vemos estos días en el Eternauta, después de la caída de la nevada, ¿no? Porque teníamos un depósito de chatarra, de patrulleros que habían rodado más de 1 millón de kilómetros, 790 patrulleros, contaba la policía de la provincia, para cubrir 1100 cuadrículas. Esto que decía ahora el ministro, cada 4 horas, imposible. Sin equipamiento, imposible. Sin inversión, imposible. Hoy estamos entregando acá en Mercedes 6 patrullas para trabajo urbano, 6 nuevas motos. Estas las compramos ahora, forman parte de 750 patrulleros, 6 motos, una patrulla más, 4x4, equipada y preparada para transitar en entornos rurales, para nuestra policía rural, y forma parte de una inversión que ya cuenta con 6.900 patrulleros entregados en la provincia de Buenos Aires. Por eso digo, un esfuerzo histórico y 20 nuevos agentes para la policía acá en Mercedes. Luego también de un trabajo muy grande en capacitación, en formación, en profesionalización, que implica algo que no se hacía. Parece ridículo lo que voy a decir, pero es como recibimos la provincia. La formación de un agente de policía, aquellos que eran reclutados, hubo una época que se hacía en 6 meses, y luego con un arma a la calle, y que no tenía ni una hora, ni un minuto de formación práctica, era toda teórica, y a la calle. Nosotros hemos modificado esto, lo cual lo vuelve más tortuoso, más costoso, requiere más tiempo, la preparación, pero incluye el elemento práctico, el elemento de presencia, de trabajo en las realidades concretas, y nos ha llevado a recuperar, porque también eso, habíamos perdido muchos agentes de la policía, más de 10.000 en la etapa anterior,
Y a mí, no es para contrastar, vamos camino a una elección, así que bueno, contrastar vale la pena porque después hay que elegir. Hay que elegir, exacto. Pero hay que dedicarse a explicar también, a explicar lo que pasa. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Que los que se llenan la boca con el discurso de seguridad, y lo estamos viendo hoy, con otro gobierno de esos que le gustan las frases cortas y para TikTok, pero después viene la realidad. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuánto invierten? ¿Cómo nos preparan? Habíamos perdido con un gobierno que hablaba todos los días del tema de seguridad. Habíamos perdido 10.000 agentes en la policía de la provincia. Y le habían sacado 30% del sueldo a los trabajadores y trabajadoras de la seguridad. 30% del sueldo. Hoy está pasando también. Nosotros, cuando llegamos a la provincia, dijimos hay que reequiparla, hay que iniciar un proceso de recuperación de los salarios, y entonces por primera vez en la historia de la provincia se cumple con una reivindicación que es justa, porque dice desde nuestra Constitución para abajo, a igual trabajo, igual remuneración. La policía de la provincia estaba siempre discriminada y tenía sus saberes muy por debajo de las fuerzas federales. Equiparamos los sueldos de la policía de la provincia a los sueldos de las fuerzas federales. Hoy, por supuesto, que seguimos trabajando en esto a pesar de lo que nos han quitado, por eso hace falta comprender lo que marcaba el ministro del Fondo de Seguridad, ¿no? Fondo de Seguridad que conquistó la provincia, una provincia muy castigada en los recursos que recibimos. Hoy estábamos hablando, pero ayer estuvimos en Entre Ríos. Traigo esto a cuento porque si no se comprende bien el cuadro general, después lo que pasa en Mercedes, parece que está abstraído de la realidad, o lo que pasa en la provincia concreto, que depende solamente de lo que pueda hacer un intendente o el esfuerzo de un gobernador. Lo que le han quitado a las provincias argentinas con un gobierno como el de Milei ha sido todo. Todos los recursos que estaban por fuera de la coparticipación, lo marcaba el intendente recién, también los que están por dentro de la coparticipación, con caídas muy fuertes, porque la recesión que genera la falta de producción de trabajo y de consumo, después se ve en las cuentas públicas. Y la verdad que a nosotros, fuera de eso, nos quitaron algo que era muy importante, que tiene que ver con este reequipamiento, con la cuestión de la profesionalización, la incorporación de nuevos cadetes para la policía, pero también con la tecnología y con la integración tecnológica entre provincia y municipios. Lo que contaba el ministro, que cuando llama cualquier habitante de Mercedes o de cualquier punto de la provincia al 911 aparezca en una pantalla, que también tiene acceso la Secretaría de Seguridad del municipio, y que entonces en conjunto podemos buscarle la mejor respuesta, que sabemos dónde está circulando cada uno de los municipios. Decían, en la provincia de Buenos Aires hay zonas liberadas. Puede ser que hubiera, no hay más, porque sabemos dónde está cada uno de los patrulleros, y lo sabe el intendente, y lo sabe el ministro de Seguridad, y lo sabe el jefe de la policía. Pero eso se hizo con una inversión histórica. La provincia de Buenos Aires aporta, voy a hablar un poco del cuadro general, aporta 40% de los recursos tributarios, fiscales, de la Argentina. El 40%, más precisamente el 38,64%. O sea, cada peso de recurso que tiene el gobierno nacional, provincial, cada peso de recurso que se recauda con impuestos, de los cuales 80% son nacionales. Ahora cuento eso, pero voy a ser breve, pero quiero ser claro. De los recursos que se obtienen para el funcionamiento de todos los gobiernos de la Argentina, cada 100 pesos que hay, 40 aporta a nuestra provincia. Se recaudan en nuestra provincia, con impuestos que son nacionales. Muchos de ellos, IVA, ganancias, que recauda el gobierno nacional. De 100 pesos, 40 se recaudan en la provincia de Buenos Aires. ¿Quién los pone? Ustedes, nosotros. Con la producción, con el consumo, con los ingresos, con el salario, con las ganancias. De cada 100 recursos tributarios, 40 se generan y se producen en la provincia de Buenos Aires. Ahora,
de esos 100, a la provincia de Buenos Aires le vuelven 7. Aportamos 40 y vuelven 7. Y vuelven 7. Y el resto se distribuye entre la nación y otras provincias. O sea, podemos comparar 40 con 7 que recibimos. Generamos, pero después financiamos todo lo demás. De esos 100, 70 se queda el gobierno nacional, Javier Milei. De los 100 pesos, 70 se los queda Milei. De esos 100 que 40 aportamos nosotros, se los queda Milei y vuelven 7. Yo quiero ser muy claro porque ahora van a empezar con una reforma tributaria, con una reforma impositiva, con que compitan las provincias. ¿Por qué aportamos 40 de los 100 y después recibimos 7? Y 70 recibe, los 70 comparan con los 7 que recibe la provincia. ¿Por qué? Porque vivimos en un país federal. Después podemos distribuir, después podemos discutir. Es muy injusto. Esto es injusto, es excesivo, es desproporcionado. La provincia de Buenos Aires ha sido históricamente castigada con los recursos que le vuelven, de lo que produce nuestro trabajo. El laburo de Mercedes se va para allá y no vuelve más. Pero ¿bajo qué premisa o con qué idea? Con que después el gobierno nacional, con ese 70 que tiene, haga algo en nuestra provincia. Nos aporte algo a la seguridad, a la vivienda, la ruta nacional, la obra pública, escuelas. Nación siempre lo hizo. Y no lo hizo porque había presidentes antes bueno, por supuesto que Néstor, Cristina, lo hicieron con muchísima energía. Y después vino Macri y la perjudicó a Vidal también y dejó de hacer. Pero todos algo hacían. Te hacían una ruta, ponían para una escuela. ¿Se acuerdan? Macri había dicho 1000 jardines de infantes. ¿Se acuerdan? Cuando sacó el fútbol para todo. Se van a quedar sin fútbol, pero le voy a poner los jardines de infantes. Sin el pan y sin la torta. Ni fútbol, ni jardines de infantes. Construyeron en la época de Vidal 65 escuelas en toda la provincia de Buenos Aires. 65 escuelas con los recursos de Vidal más los recursos nacionales. Nosotros el otro día inaugurábamos la escuela número 254 de nuestra gestión. Y hace un año y pico que Nación tiene paradas 80 escuelas. Y hablaba Juan y de los edificios, las aulas. ¿No, Juan? También en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Pero, decir, algunos hicieron más, algunos hicieron menos. Algunos castigaron a la provincia porque no le gusta cómo funcionamos, qué somos. Bueno, no importa. Pero nunca pasó en la historia que hubiera alguien con la mentalidad, con la ideología austríaca, libertaria, anarcocapitalista, espantosa de Javier Milei. Nada ha hecho. 1000 obras teníamos funcionando. ¿Cuántas terminó? Ninguna. ¿Cuánto paró? 1000. 80 escuelas paradas. El otro día estaba inaugurando, creo que en Trenquelauquen, 2 escuelas, mientras inaugurábamos nosotros, 2 escuelas paradas, las vimos, de Milei. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en un sistema federal, cada provincia, el trabajo de los bonaerenses, aporta una recaudación que cobra la FIP, cobra la Nación, pero con la idea de que después vuelva, de que algo vuelva en una ruta, vuelva en computadoras, como fue el Conectar Igualdad, vuelva en libro, vuelva en algo. No vuelve nada. Va toda a la aspiradora de la timba, de las criptomonedas, de la estafa. Pero no vuelve nada a la provincia de Buenos Aires. Y en particular en seguridad. Teníamos un fondo que conquistó la provincia de 750.000 millones de pesos, con los que habíamos hecho una inversión histórica. Por eso dice Javier que no lo cortaron. ¿Y qué hicimos? Esfuerzo de los bonaerenses, 170.000 millones de pesos que hoy son patrulleros para Mercedes Policía, para Mercedes Moto, para Mercedes como en toda la provincia de Buenos Aires. Pero solitos, nos han dejado solos.
Y digo esto porque ¿cuál es la excusa? No hay plata. Lo escucharon, ¿no? Lo escucharon, ¿no? El último día de corrida, antes de que viniera el fondo y le entregaran, Fondo Monetario, le entregaran con un crédito que nos dio de 20.000 palos, que tampoco apareció, ¿eh? Tampoco va a aparecer ni en una fábrica, ni en una ruta, ni en un patrullero. Es para otra cosa. Entonces yo les cuento un día, el último día que hubo una corrida muy fuerte antes de que venga el fondo, una corrida muy fuerte, 400 millones de dólares usó el gobierno de Milei en un día. Se timbió para parar la corrida, para sostener un dólar que al campo no le sirve, que a la producción nacional no le sirve, que a nadie le sirve. Le sirve al que viene a timbiar. Es el dólar que le sirve al que viene a timbiar. En un día 400 millones de dólares, que al tipo de cambio actual serán, no sé, aproximadamente 500.000 millones de pesos. En un día. En un día se fumaron y se patinaron todo el fondo de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Yo digo porque vamos a votar. No es que no hay plata, es que se la gastan ellos y para ellos. Y que nada vuelve al pueblo trabajador, que nada vuelve al interior de la Argentina. Lo hablé con los gobernadores. Nada, nos sacan cada vez más responsabilidades y menos recursos. Así que yo advierto, año electoral, en una urna va a haber que meter una boleta y veremos cómo termina lo de las candidaturas. Pero una va a decir más escuelas, más centros de salud, una va a decir más derechos para el laburante, para los pibes, más patrulleros, y la otra va a decir no hay plata, o sea, jódanse, arréglense como puedan. Mientras hacemos negocios, vieron que lo aplauden. Yo no veo tanto aplauso cuando recorren la Argentina real, pero se van allá a la bolsa de Nueva York y lo aplauden. ¿No les llama la atención? ¿Cuánto entusiasmo le ponen? Nos están afanando. Nos están afanando. Nuestros recursos, los famosos dólares, hicieron un blanqueo gigantesco, le sacaron, decía Juani, los impuestos a los que más tienen y más cargas sobre los que menos tienen, y las tarifas. Y dicen, bueno, solucionamos algún tema, la plata no alcanza. Consumo no hay. Todo el comercio en nuestros pueblos, la pequeña producción, las economías regionales en todo el país, todo para atrás. Y nunca se les cayó en la boca la palabra producción, trabajo, industria nacional. Los países más ricos del mundo y más poderosos protegiendo su industria. Y nosotros rifándola, liquidándola. El mejor postor o ni eso. O que quiebre, 13.000 empresas ya quebraron en la provincia. Perdón que sea crudo, pero es la realidad que estamos viviendo y no van a cambiarla. Vienen para profundizarla, dijeron reforma laboral, reforma previsional después de las elecciones, y lo firmaron con el fondo, a cambio de 20.000 palos para la timba, 20.000 palos para la timba y bajarle la jubilación, sacarle los remedios a los jubilados y además cagarlos a palos si protestan. De una crueldad. Entonces yo entiendo, puede haber malestar, puede haber enojo, pero en la provincia de Buenos Aires nosotros necesitamos seguir haciendo lo que Juani muestra, el cuidado de los pibes, el cuidado de los barrios, la educación, la salud, la seguridad, estar encima. Si entra la motosierra a la provincia de Buenos Aires y a los consejos deliberantes va a ser muy difícil sostener estas políticas, porque ya con mucho esfuerzo, ante esto de fundir a todos los gobernadores, a todos los intendentes, a todos de cualquier signo, los que le chuparon la media y fueron a firmar el Pacto de Mayo, que se acuerdan que el que no firmaba, este era el cambio, la revolución de la Argentina, nadie se acuerda, ni fue Pacto, ni fue de Mayo, y ya se murió. Pero sin embargo, castigo a todos. Entonces yo creo que es un momento para reflexionar, perdón que sea crudo, pero porque todo esto se hace con muchísimo esfuerzo. Que uno dirá, bueno, de los dirigentes, de la política, no. Del pueblo de la provincia de Buenos Aires que quiere salud, que quiere educación, que quiere seguridad, que quiere producción, que quiere trabajo, y nosotros que tenemos un mandato que es cumplir con eso. Es cumplir con eso. Y hay que estar todos los días caminando y escuchar el que se queja, el que reclama. Bueno, ahí estamos. Eso decía Evita. Un pueblo que es consciente de sus derechos, nunca lo van a doblegar. Entonces, bueno, a seguir trabajando, a redoblar. Yo les quiero agradecer
a Juan y a todos los que todos los días ponen mucho, que no son solo funcionarios, sino los que están organizados, los que participan de sociedades de fomento, los que están en las cooperadoras de las escuelas, los que están en los clubes de barrio. Este es un trabajo colectivo. Mirá, lo que recorrimos al principio era un crédito del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Es un organismo multilateral de crédito, pero de eso no como el fondo, que es para la timba, sino los que ponen para obra, para que después la obra pública se hace con crédito en todos lados del mundo, porque con la de todos los días no te puedes hacer la casa, una empresa no puede renovar todas las máquinas, y un país no puede construir sus rutas, construir sus centros deportivos con la de todos los días. Entonces hay crédito en condiciones muy favorables. Son organismos, bancos de fomento. Bueno, cuando llegamos acá había un montón de ese crédito. 7% habían podido ejecutar. Yo vi recién la foto de cómo estaba el centro ese, ¿no? Habían empezado, no terminaron nada. También lo de Luján, lo del río Luján, que hablaba agua, cloaca. Otros se llenan la boca diciendo, no, agua, cloaca, muy importante, no hacen nada. Yo te felicito, Juan, y felicito también a los que están trabajando en nuestra provincia para que tengan condiciones de vida digno. Agua, cloaca, escuela. Bueno, eso hay que hacerlo. Y eso no lo hace el mercado. Si no lo hace el Estado, no lo hace nadie. Habían subejecutado. Hoy estamos terminando esas obras. Así que a mí me da mucha alegría porque es un pibe, una piba de un barrio de acá en Mercedes que va a tener un lugar que no tiene nada que envidiarle al más cheto, al más caro de la capital federal, porque tenemos que, en la línea de Vita también, las cosas para los pibes, para las pibas tienen que ser de calidad, tienen que estar bien hechas, tienen que ser de primera, así que bueno, ese es el camino que estamos siguiendo y quiero decir que no hay que aflojar, pero hay que dedicarse todos los días a explicar lo que está pasando en la Argentina. Si le dan el respaldo a Milei, más duro va a ser el ajuste. Ya avisó. Más duro va a ser lo que le va a quitar a los jubilados, más duras las condiciones para el laburante, ya lo avisó. Pasó parecido que con Macri. Digo, si gano la elección, voy a ir más fuerte. Y se acuerdan cómo sigue la historia. Así que, bueno, yo les agradezco que estén acá. Les agradezco la lucha cotidiana. Es una realidad muy difícil, pero nosotros venimos a reforzar nuestro compromiso. Cuenten con nosotros acá en Mercedes para seguir trabajando todos los días. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gobernador Axel Kicillof. Y antes de terminar, el intendente hace entrega al gobernador de productos regionales un salame quintero y una galleta de campo. La fiesta nacional en septiembre de este embutido artesanal y este fin de la fiesta nacional de la torta frita. Todas y todos invitados. Muchas gracias. Así damos por finalizado el presente acto.